Sin duda alguna, hoy es una de las noches más especiales del año fallero y si tuviésemos que valorar cómo se ha vivido todo el año, hoy sería el mejor resumen con todas las imágenes, los recuerdos y la gente que han arropado a nuestras falleras mayores. Sin duda alguna, la protagonista de la noche es la que más recuerdos habrá vivido, la que más fotos habrá recordado y la que más gente está sintiendo esta noche alrededor suyo. Gloria Martínez, fallera mayor de Valencia, ¿cómo estamos? Muy bien, fenomenal, muy contenta, feliz. Y bueno, te he de decir que hoy día 17, hace un año, la alcaldesa llamó a mi casa y entonces es como un poco revivir los momentos, no es una noche de emociones, de alegría, de... La gente dice, ¿estarás triste? No. Y entonces yo contesto, ¿y qué? ¿No? La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien, yo creo que las 13 hemos disfrutado, lo que hemos intentado hacer es que todos disfrutáis con nosotras, entonces yo creo que como hemos sido un poco únicas, que digo yo siempre, ¿no? Pues creo que no nos dejaréis en el olvido, ¿no? Como que siempre estaremos en vuestros corazones como vosotros estáis en los nuestros. Si tuvieses que quedarte con una frase, con un recuerdo, con un sentimiento de este año, ¿qué sería? Bueno, es que eso es muy difícil, quedarte con algo, con una frase. Yo no he dicho que fuera fácil. Ah, no es nada fácil. Bueno, yo me quedo con... ¿Puede ser un aplauso? Me quedo con el aplauso de la Fonteta. Cuando terminé de hablar, que todos os pusisteis en pie o acenasteis mi nombre, Gloria, Gloria. Y creo que fue un aplauso larguísimo. Además yo intentaba irme, pero era como que la emoción y veros a todos ahí de pie y con ese aplauso tan intenso. ¿Se ve a la gente? Sí, se ve a todos. Y la verdad es que fue el mejor homenaje que me hicisteis. Hombre, lo que tienen las falleras mayores es que una vez acaban el ejercicio quedan ya para la historia de las fallas, ¿no? Y luego seguimos viéndoos, afortunadamente, os seguimos, nos perseguimos, pero sois parte de esa historia. ¿Qué crees que ha aportado Gloria Martínez a la historia de las fallas como fallera mayor? Bueno, yo creo que mi amor por las fallas, ¿no? Que creo que lo he demostrado día a día, mi espontaneidad, mi alegría. Mucha gente, bueno, en muchas entrevistas me lo habéis dicho y ha sido mi sonrisa, ¿no? Y bueno, pues eso, mi sonrisa, mi espontaneidad, mi amor por las fallas. Yo me acuerdo, no sé si te acordarás, cuando llegaba al balcón del ayuntamiento, es que antes al ver una imagen, ¿no? Que llegaba saludándoos a todos, tenía muchas ganas de veros, pero de llegar al final del balcón y decir ese señor pirotécnico, ¿verdad? Y dirigirme a todos los valencianos, falleros. Bueno, yo creo que eso es lo que he intentado transmitir, ¿no? El amor y la cercanía a la gente, una fallera muy de pie, porque es lo que soy yo, ¿no? Una fallera, una falla muy humilde. Pues bueno, esto ha sido a lo grande, pero igual que antes. Gloria, tú ya eras muy fallera de la comisión de Blanquerías. No sé si el año te ha dado para aprender cosas nuevas, para descubrir nuevos rincones de la fiesta. ¿Habían cosas que no conocías y has conocido este año? Sinceramente sí, muchas, porque es como te digo, no es una comisión muy humilde, normal, que pues bueno, desde una semana cultural o cualquier evento, ¿no? La verdad es que el ser fallera mayor de Valencia te da la oportunidad de vivir muchas semanas culturales, muchas presentaciones, muchos actos que igual en mi falla no se hacen o no estamos acostumbrados, ¿no? A ello. Y la verdad es que estoy muy contenta porque he vivido mucho, tanto eso como fiestas de pueblos de alrededor, de otras ciudades, y la verdad es que eso también se agradece, ¿no? Que te inviten y cuenten contigo y bueno, pues puedas disfrutar de ello. Un placer el poder haber seguido todo este año al lado tuyo, tu reinado. Yo creo que todos lo hemos disfrutado muchísimo, que estás ya ahí, o sea que estamos viviendo las últimas horas de esta experiencia, de este año, pero que ahora te queda toda la vida para seguir siendo la fallera mayor de Valencia, claro, de 2008. Sí. Y nada, que te dejamos los micros de Totes Festa, ¿vale? Y dinos ese mensaje final con el que vamos a poner el broche de oro a tu reinado. Bueno, pues que os puedo decir que he sido una señorita muy feliz durante este año y, como dije en la Fonteta, un sueño de color de rosa hecho realidad, y siempre os llevaré en mi corazón y espero que vosotros a mí también, a vuestra amiga Gloria. Pues vamos a llevarnos a nuestra amiga Gloria, es más, yo me la voy a llevar a bailar porque nos están esperando ya para irnos a bailar y a mí hay algo que me ha gustado siempre, ha sido aquí de ver la vida en rosa, sí, que es un color, sobre todo para estas épocas que tenemos ahora, como muy bueno, ¿no? Para mirar hacia adelante. Que nos vamos a bailar, que seguimos con el programa. Gloria, por favor. Gracias. Nos vamos. La veritat és que Servidor està allà per anar-se'n al Mira Quien Baila, un programa d'estos, perquè ja me passe ballant tots els actes que n'hi ha. Les coses com són. Demà puc que balli també als playbacks per fer una coseta d'aquelles. Glòria i Victòria han sigut les nostres falleres majors de València de 2008. Teresa, quin record tindrem d'elles? La veritat és que suposa que Glòria se quedarà com la fallera major de València que més tratges de valenciana li hem vist, no? De moment. De moment. De moment. Fins ara és la fallera major de València que la veritat és que més indumentària ha portat, més canvis d'indumentària, més combinacions, i suposa que es quedarà com de moment... Ernesto diu que no.
N'hi ha hagut alguna que més? Si no recuerdo mal, creo Laura María Ortega Cano creo que superó ese número. En infantils. Sí, en infantiles. Ah, pero yo estaba hablando de mayores. Estem parlant de les majors. Ya están ahí, ay, que me pico. Pero es que Ernesto está ahí enseguida y al quite. Está esperando a que yo diga el comentario para venir ahí. Claro. No, Ernesto, el que tendría que contar es una noticia que sabe. Sí. ¿Qué va a pasar? Va a pasar una noticia Ah, que yo la que sé. sabremos. ¿Tú la sabes? Ah, que yo la sé. Pues cuéntala, porque no. serás la única que la sabe. Ernesto, ¿la vas a contar o no la vas a contar? Va a pasar algo. Ja, home, evidentment. Ja se queden més tranquils. Nostradamus. Una persona será protagonista, además creo que la tendremos pronto aquí en el plató, en este plató, en esta casa de Levante Televisión, y pienso que todos A veure, nos un moment, alegraremos. Ernesto, mira, de veritat m'han entrat ganes d'alçar-me de la cadira i no ho he fet perquè si no Bausà m'insultaria. Val? O sigui, puc alçar-me a mollar-li una? A veure, perdona'm. Amollant. Siga, Teresa, perdona, carinyo. Vale, a veure, Ernesto de Sostoa, com pots dir una persona que anem a tindre molt pronte en el programa? Y yo me tomo Si yo no sé qui estarà en el programa la setmana que ve, Pues, ni la que ve, ni a la següent, ni tal. Leo, pues sí ahí tu tienes. saps. Leo Marín. Leo Marín. No vas a contarlo. Pero es algo que me va a ¿Marín? pasar a mí. Claro. Ah, que me va a pasar a mí. Protagonista Leo Marín. Ya ves tú, al final acabo casándome, que me va a Però, pasar a a mí. veure, perdona un moment, Leo Marín, i perdona Teresa que estic així pegant en l'esquena, que és de lo milloret que tinc ara per ara. Tu també. No vas a contarlo. Leo Marín será protagonista. Leo Marín va ser protagonista. Si le insistixes un poquet més, segurament. Ho canta. Sí, segurament. Ernesto, no és Leo Marín. Tu no pots contar alguna No cosa. es Leo Marín. Tu n'hi ha una cosa que no pots contar. El problema és que n'hi ha una cosa que no pots contar. No? Més És o això. menys. Més o menys. N'hi ha una cosa més que o no pots menys. contar. Val, i quan va passar? Pues el divendres, si no passa res, Divendres, o sigui, dimecres Fuma- que ve podríem contar-lo al programa. perfectament. Ho contem. Hi haurà ja està. fumata blanca. És que ja és un jaleo esto que al final no sé què puc contar. La boda, la fecha de la boda. Ay. Que yo también me case. En 10. Bausà, se n'anem a veure la festa de despedida de les Corts d'Honor i les Falles Majors de València i a beure un poquet d'aigua perquè Ernesto de Sostoa també se casa.